Segundo bloque de nuestro programa de hoy, seguimos escuchando propuestas, análisis de parte de los precandidatos en distintas categorías de cara a las PASO del 16 de julio. Es el momento de conversar con el doctor Gabriel Albarracín, precandidato a intendente de nuestra ciudad. Gabriel, buenas noches, muchas gracias por venir. Hola Ariel, buenas noches y gusto de estar en tu programa y con tu audiencia. Bueno, doctor, ¿por qué se lanzó a este desafío a esta altura de su vida de pelear la interna dentro del espacio del peronismo? Mira, muchas cosas, no sé, será por cuestión de familia, vaya uno a saber, en mi vida han estado signadas por la idea de que es necesario o es un deber. Y cuando vi que mi espacio político se presentaba prácticamente de modo inexorable con un único candidato a la PASO, con la experiencia política que tengo, era prácticamente preanunciar enormes dificultades en la elección general y prácticamente la certeza de que no íbamos a superar esa elección. Entonces, la gestión tiene ya 4 periodos, tiene personas que la representan de un modo, creo, digno. Creo que es el caso de Martín Franconi, pero también el movimiento del que formamos parte tiene otras expresiones, tiene otras visiones, tiene distintos grupos que claramente nos identifican plenamente con el sesgo político, la orientación política de la gestión. Y creo que ese sector tenía que tener también una representación. Entonces asumí ese rol, pero no lo asumí solo por una cuestión vinculada a garanticemos la mayor cantidad de votos posible en la PASO, porque eso nos va a dar un piso que nos haga competitivos en septiembre, sino porque además tengo muchas cosas para decir. Creo que estoy en una etapa de mi vida donde ya tengo el reposo de mis años, tengo experiencia, tengo la dicha que me ha dado la providencia de haber capitalizado, cosas que me han pasado, muy lindas, algunos sinsabores, algunos problemas relativamente serios. Y bueno, y creo que estando en ese lugar puedo tener una posición de ayuda, de algún modo de guía también para con las necesidades de mi ciudad. Albarracín decía recién, tengo cosas para decir. Bueno, los próximos minutos va a ser la oportunidad para hacerlo, pero antes le quiero preguntar, usted en su momento fue partícipe de los primeros tiempos de la gestión de Ana Meiners y se fue no ahorrando ciertas críticas en su momento. ¿Cree que el tiempo le dio la razón de muchas cosas que usted observó años atrás? No solamente en ese caso, yo creo que sí me dio la razón. Mire, en política hay algo fundamental. Quien pretende ser dirigente tiene que tener una capacidad de visualización de la problemática futura un poquito superior a la del resto. Y en varias cosas sobre las que yo arriesgué algún tipo de pronóstico, he acertado, no porque tenga la bola de cristal ni vocación de mago, sino porque soy un atento observador de las cosas que pasan. Y evidentemente que cuando determinadas situaciones se van inclinando en cierto sentido, las probabilidades de que pase lo que uno cree que va a pasar porque tiene evidencia que va a pasar eso, pasa. En su opinión, ¿qué perfil de intendente necesita la ciudad para los próximos años y cuáles son los desafíos que se vienen para una ciudad que pareciera ser que en los últimos tiempos está como en piloto automático? Sí, es una pregunta importante, porque a los problemas que nosotros sabemos que tenemos en nuestra ciudad se le agregan los problemas del contexto provincial, los problemas del ámbito nacional, que recurrentemente nos suma en crisis, sin importar de qué partido político esté conduciendo. Pero yo no quiero ser agorero ni tampoco ser portador de malas noticias, pero es importante que la gente sepa que a esas crisis que nosotros conocemos se le va a agregar un plus, que es la crisis que sobreviene por la disputa de centralidad geopolítica
que como nunca se da en este momento entre Oriente y Occidente. Esto es entre Estados Unidos y sus aliados y China y sus aliados. Esta es una guerra no convencional que está en marcha, que tensa el sistema político, que tensa el sistema de relaciones internacionales, que tensa la economía internacional, que genera episodios donde aparece un enfrentamiento directo, como el caso de Ucrania, pero hay otros conflictos menos visibles, porque no tienen difusión por la prensa, pero que son enormemente gravitantes en nuestra vida cotidiana. Estas disputas significan la suba sin techo de los commodities energéticos. Por ejemplo, no sabemos qué va a pasar con el petróleo. El petróleo tiene incidencia sobre los fletes internacionales. El cierre de los puertos del Mar Negro, por ejemplo, importan una pérdida muy significativa de oferta de cereales, porque Ucrania es un gran productor de cereal. Todo eso va a impactar en los precios. A su vez, por el Mar Negro salía la oferta rusa de fertilizantes. Rusia es uno de los grandes productores de fertilizantes del mundo, que esos no están en el mercado regularmente como deben estar. Y todo eso va generando una sucesión de episodios que inexorablemente modifican los precios relativos de toda la economía del mundo. Y en ese contexto, entonces, el perfil del gobernante que se requiere para los próximos años va a ser el de pilotos de tormenta, digamos. No cabe la más mínima duda. Y acá permítame decirle cuál es mi convicción con respecto a esto. Siempre es deseable, yo le hablaba recién de quién debe ser, o mejor dicho, qué cualidad debe tener el dirigente. Esa capacidad de anticiparse a la problemática. Hoy es más necesaria que nunca esa actitud y ese perfil. ¿Por qué razón? Todo buen gobierno depende de que el equipo que lo encabeza conozca. Tiene que estar integrado por gente que realmente tenga conocimiento y experiencia en la aplicación de esos conocimientos. Ese conocimiento y esa experiencia es fundamental para conducir a una sociedad, porque la conducción presupone una posición de quien exige, o mejor dicho, tiene respetabilidad por lo que sabe, por su temple, por su serenidad, tiene experiencia y puede convertir ese conocimiento en hechos concretos positivos, y también tiene un sentido, tiene una finalidad. Todo esto se legitima si hay vocación de servicio. Entonces le diría que el lema de todo buen gobierno es conocer para conducir y conducir para servir. En este caso, para servir a nuestra ciudad. Yo le preguntaba recién por los desafíos que se avecinan en los próximos años para la ciudad. Dicho de otra manera, ¿qué cree que tiene esperanza y qué le falta para despegar definitivamente? Esperanza, y a mí, déjame hacer un breve paréntesis muy pequeño porque es elocuente lo que te voy a decir. Esperanza nace en el año 1856. En el año 1916, Esperanza era la tercera ciudad de la provincia. Ejemplo de colonización planificada, ejemplo de integración humana, ejemplo de ascenso social, ejemplo de infinidad de cosas, ejemplo urbanístico. Desde que se reinicia el periodo democrático que vivimos hasta la fecha han pasado 40 años. Y yo hago el siguiente paralelismo. Evidentemente que en tiempos indeciblemente más complejos que la que nosotros hemos pasado en los últimos 40 años, Esperanza pasó del monte y la nada a la tercera ciudad de la provincia. No me da la impresión de que desde el año 83 hasta la fecha hayamos avanzado o hayamos protagonizado un proceso de igual éxito. Más bien, por algunos indicadores, me parece que así va al revés. Cuando uno ve, por ejemplo, el porcentaje de mano de obra empleada en la industria en el año 83 y lo compara con la que hoy están empleadas en la industria, ve una caída significativa, muy importante, que habla de una desindustrialización de la ciudad. Y usted me puede decir, sí, bueno, pero la Argentina, hemos estado ahí, usted sabe lo que pasa. Sí, es cierto. Crisis hemos tenido todos. Los rafaelinos también han tenido crisis. Y en el 83 tenían un solo parque industrial y hoy tienen prácticamente 4. Es decir, que las visiones, los proyectos, y esto es muy importante, porque el futuro no se
Uno no se encuentra con el futuro por casualidad. El futuro se planifica consciente o inconscientemente, por acción o por omisión. Usted omitiendo también está condicionando lo que va a pasar en el futuro. No solo actuando, genera hechos que van a hacer una cadena que en algún momento lo van a depositar en el futuro en un lugar determinado y no en otro lugar. También omitiendo. Y eso es lo que ha pasado acá. Hay demasiadas omisiones, que no son solamente omisiones de este gobierno que cierra su ciclo ahora el 10 de diciembre. De los 24 años anteriores también. Por eso a mí me gusta decir que yo quiero ser el intendente de las cosas que no se pudieron hacer. De el que proponga hacer esas cosas que no se pudieron hacer. Tenemos grandes desafíos en lo que es la reorganización urbana de la ciudad, en lo que es el restablecimiento del vínculo urbano-rural para armar una base de productividad que nos permita tener más frutos primarios para poder relanzar la industrialización de la economía de la ciudad, más todas las cuestiones tecnológicas, más generar espacios amigables y una conducción municipal que claramente apoye y que claramente dé indicios de que acompaña al esfuerzo PYME, al esfuerzo comercial de la ciudad. Ni que hablar de las cuestiones de infraestructura que tenemos pendientes, ni que hablar de la necesidad de rearmar a la estructura municipal como una herramienta principalísima del proyecto político. Usted me decía, parece que estamos en piloto automático. Es cierto, es cierto. Hay una administración municipal que parece dormida, que parece aletargada, y que, si usted le pregunta a quienes, no a quienes se van a ir con la gestión, que es el personal político, esto hay que hablarlo con quienes son el personal intermedio o de conducción administrativa. Si usted le pregunta hacia dónde va la Municipalidad de Esperanza después de que esta gestión se vaya, no lo tienen claro. Y no me parece que lo puedan tener claro. Y eso no está bien, y le explico, y con esto lo corto, una pequeña cuestión. ¿Sabe por qué? Porque si el proyecto estratégico de ciudad fuese claro, esa gente sí tendría claro a dónde va. Doctor, si hacemos un análisis a nivel social de la ciudad, de una ciudad que está creciendo, que ya está lejos de aquella que fue de 20, 30.000 habitantes, uno nota que hay una parte importante de la población, población estudiantil, que es golondrina, digamos, en la ciudad. Mucha gente que a lo mejor viene de localidades más pequeñas a vivir a Esperanza buscando el confort o la modernidad que la ciudad le brinda. Gente que vive en la ciudad pero trabaja en otros lugares. ¿Corre Esperanza el riesgo de convertirse en una especie de ciudad dormitorio donde somos habitantes pero no ciudadanos comprometidos con esto que usted está diciendo? Su pregunta me afirma en lo que yo recién estaba diciendo. El futuro se construye. Pero hay que comprometerse. Si no fijamos una estrategia clara que tenga posibilidad de extenderse en el tiempo para transformar el perfil productivo de la ciudad para que pueda reindustrializarse y a la vez generar recursos que permitan también que desarrolladores inmobiliarios que acompañen esa política generen condiciones para que todo lo que usted dice sea posible, en buena hora. Porque acá ningún sector y el progreso de ningún sector estorba o molesta si el proyecto es un proyecto que integra los intereses de todas las partes. El problema es cuando el poder relativo de un grupo de personas que ha desarrollado capitales con determinada aplicación se convierte en el bien mayor. Entonces, si toda la ciudad tiene que funcionar para que desarrolladores inmobiliarios con criterio de especulación inmobiliaria sean los únicos que puedan obtener una rentabilidad importante de la actividad económica de la ciudad, es el proyecto, yo con ese proyecto no estoy de acuerdo. Y eso lo quiero dejar bien claro. No hay ningún tipo de inconveniente para que eso forme parte de un proyecto general, pero cuya locomotora tiene que ser el desarrollo económico que integre los intereses de todos. Doctor, lo llevo a un tema más puntual.
Esperanza también supo gozar de su condición de ciudad tranquila, como una ventaja comparativa, una ciudad segura. Hoy pareciera estar en tela de juicio esa cuestión. Como precandidato a intendente, ¿qué medidas se les ocurre que se podría impulsar para mejorar en este aspecto? Acá es muy claro, para hablar con propiedad, tener en cuenta de que hay 3 niveles del Estado. El Estado nacional, el Estado provincial y el Estado municipal. La política de seguridad y el poder de policía más completo dentro de este esquema le corresponde a los gobiernos de provincia. Siempre los poderes de policía de los municipios son delegados por leyes provinciales. Razón por la cual esto determina lo que se puede y lo que no se puede hacer. Es decir, si nosotros esperamos que el municipio asuma roles del poder de policía que le corresponde a la provincia, no hay margen legal ni hay establecida una estructura institucional que lo haga posible. Ahora, esto que le estoy diciendo, ¿significa que no se puede hacer nada para mejorar la seguridad? No. Se pueden hacer cosas importantes para tener gravitación sobre la política de seguridad. Y esa gravitación se va a obtener especialmente por la colecta de información. El municipio cuenta con varias herramientas y fundamentalmente el cuerpo de policías municipales que, trabajando con la conducción adecuada y con el plan adecuado, pueden colectar una información sumamente útil para la definición de la política de seguridad de la ciudad. Por infinidad de cosas que usted, cuadriculando la ciudad, como se hacía en la década del 60 con los viejos rondines. Yo no sé si los has alcanzado a ver, Guariel. Me han contado la historia, sí. Pero bueno, se establecía en zonas dentro de la ciudad y había un grupo de policías, por lo general eran 2, que determinados días de la semana lo recorría uno y determinados días de la semana lo recorría el otro, que permanentemente estaban en contacto con los vecinos, mostrando presencia policial, pero por sobre todas las cosas, prestando atención a qué cuestión anómala, qué cuestión extraña, qué situación que ellos con su olfato de policía sabían que podían llegar a generar algún tipo de riesgo, sucedía en el lugar para actuar preventivamente. La colecta de esa información es fundamental para que el intendente y su equipo, su gabinete, puedan sentarse con quienes siempre son ave de paso, los jefes de unidades regionales y toda la plana mayor de las departamentales, por lo general son ave de paso. Entonces no puede ser que de esas personas que no están permanentemente en contacto con la problemática de seguridad de la ciudad surja el contenido de la política. En estas próximas elecciones va a haber una masa importante de votantes que se va incorporando, que se va sumando al padrón. ¿Cuál sería el mensaje para esos jóvenes y también para los adultos que están preocupados por retenerlos en la ciudad a los jóvenes, por brindarles oportunidades para que se queden, para que construyan la esperanza del futuro? Es muy importante mirar los antecedentes de cada uno de los candidatos. Vuelvo sobre el lema de mi proposición de campaña, que es conocer para poder conducir, saber, verifiquen bien qué sabe cada candidato, qué equipo tiene cada candidato, qué posibilidad real tiene de conocer la problemática de la ciudad cada candidato. Y piensen como si estuviesen viendo actuar a un médico. Un médico con todos los elementos suficientes y con el conocimiento suficiente y la experiencia suficiente puede hacer un buen diagnóstico. Y a partir de ese buen diagnóstico es factible, un médico no es Dios, el político tampoco lo es factible que dé con la cura, la medicación adecuada para resolver el problema. Así que piensen de ese modo, piensen como pacientes. Esta sería mi recomendación, digamos, ¿no? Bueno, la última, Gabriel, todos los candidatos obviamente hablan de un equipo, hablan de un respaldo detrás. En su caso, ¿cómo está conformado? Mi equipo político inmediato son mis candidatos a concejales titulares, Ariel Palavecino, que es un hombre joven, comerciante del rubro automotor, muy conocido en nuestra ciudad, con una activa participación dentro del ámbito gremial, con varias experiencias bien llevadas, con muy buen criterio y con reconocimiento de su vecino, fundamentalmente por haber logrado a su ámbito de influencia en la vecinal de Villa Balneario,
buenos resultados en cuestiones de seguridad, digamos, ¿no? Muy dirigente, emprendedor con esto y reconocido por esa actividad. Ángela Caliere, que es una trabajadora rural, también con experiencia gremial en representación de los trabajadores del área, y es una mujer con un conocimiento muy llano, crudo, le diría yo, de la realidad de los trabajadores y fundamentalmente de las trabajadoras. Y eso a nosotros nos ha resultado de mucha utilidad, porque como le decía recién, nos trae información veraz y dura acerca del diagnóstico que tenemos que hacer de la realidad de los trabajadores. Y finalmente, Marcelo Ruiz, que también es pequeño comerciante vinculado al rubro de la industria del mueble o al rubro de la comercialización del mueble, pero también con experiencia gremial representando a los comerciantes y pequeños fabricantes de muebles, y tiene una visión, porque ha tenido esa experiencia de doble aspecto, digamos, como comerciante por un lado y como representante gremial por el otro, de la problemática PYME, que a nosotros nos interesa, PYME y micro, que a nosotros nos interesa mucho como realidad a la que hay que dar respuesta para mejorarla. Doctor, muy amable por su presencia, seguramente lo tendremos en otra oportunidad antes de las PASO aquí en el programa para seguir ahondando en las propuestas. Hoy la charla giró sobre temas un poco más filosóficos generales, pero me parece que fue interesante para plasmar su pensamiento de cara al electorado. Muchas gracias, Ariel, por este tiempo y a tu audiencia por escucharme.